Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Milibet García, yo soy abogada y pertenezco a la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Me acompaña el licenciado Héctor Collazo, quien es el presidente de la Comisión de Agricultura del Colegio, y hemos estado preparando y ofreciendo una serie de seminarios sobre orientación para llenar solicitudes de ayuda a FEMA, y esta vez vamos a hablar sobre las apelaciones a FEMA. Para hacer un resumen de nuestro primer seminario, FEMA, pues es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, encargada de proporcionar y coordinar servicios de emergencia en las áreas que han sido declaradas zonas de desastre por el presidente de Estados Unidos. Para efectos de Puerto Rico, nuestra declaración de desastre fue el 20 de septiembre del 2017 por el paso del huracán María, y esta fue enmendada el 2 de octubre del 2017 para incluir otros municipios de Puerto Rico, especialmente los del oeste. Es importante conocer cuál es la base legal de FEMA, porque vamos a ver que como parte del proceso de apelación, cuando lleguemos al final de este proceso y estemos pensando en Corte Federal, estamos hablando de entender cuál es la sección 308, que es proteger a las personas de cualquier tipo de discrimen en la solicitud de ayuda. Ha habido casos, ¿verdad? En Katrina, en casos de Estados Unidos, nos han llevado casos bajo el planteamiento de discrimen, bajo esta sección, la sección 309, prohíbe la discriminación a las organizaciones de ayuda privada que participan en el esfuerzo de recuperación. Es tanto individual como, ¿verdad?, las organizaciones. También la ley de rehabilitación del 1973, en sus secciones 504, protege a los discapacitados de cualquier discrimen, y la 508 es de aplicación al uso del sistema tecnológico operado por el gobierno federal. Yo creo que es pertinente, y vamos a ver posteriormente en el proceso de apelaciones, cómo estas secciones, ¿verdad?, que son de entronque constitucional, van a ser el eslabón que nos lleve en todo el proceso y que finalmente, ¿verdad?, quizás al final del camino ante la Corte Federal, porque veremos también en esta presentación cómo que no todo va a llegar a la Corte Federal. Va a llegar básicamente issues constitucionales de debido proceso de ley, de discrimen, como lo que se dice aquí, o casos de vivienda. Ya en cuestión de vivienda hay una reglamentación, ¿verdad?, distinta que sí ha sido atendida por la Corte Federal. Entonces empezamos por FEMA y ya estamos hablando de la posibilidad de llegar al Tribunal Federal aquí en Calle Chaldón, aquí en Puerto Rico. Para efectos de repaso, este es el proceso de la solicitud, que las personas que hayan llenado pues están familiarizadas con el mismo. La página de internet www.disasterassistance.gov, si la persona lo escoge en español pues sería /ES. Aquí, para repasar los términos, para solicitar la ayuda FEMA son 60 días a partir de la declaración de desastre, de las fechas que les expliqué previamente. Luego de que usted radica la solicitud de ayuda, en 10 días aproximadamente se comunica con usted el inspector para coordinar la visita a la residencia para ver los daños. 10 días después aproximadamente, luego de la inspección, usted va a recibir la respuesta de FEMA. Tipo de respuesta de FEMA. Aquí empieza la complejidad del proceso de apelación, porque no hay una sola contestación, ¿verdad?, que FEMA le da. Yo he visto varias contestaciones. Primero, la más sencilla: la ayuda aprobada según solicitado. Ahí no hay ningún problema. Hice mi reclamación y me aprobaron exactamente lo que solicité. Ayuda aprobada parcialmente. Pues aquí empiezan los problemas, porque yo puedo solicitar, y vamos a discutir casos posteriormente, donde yo alego que mi daño a mi nevera, a mi estufa, es una cantidad de dinero que me costó, pero FEMA me aprueba una décima parte de lo que me costó. Y yo digo que con eso no puedo comprar una nevera, con eso no puedo comprar estufa, que me dañó FEMA. ¿Ve? Y ya es una controversia legal, objeto de apelación, que ha sido atendido por los tribunales. Ayuda denegada sin decir razones. FEMA está diciendo, se denegaba porque no cualifica. Pero no le dice usted por qué razón no cualifica. Por tanto, usted cuando va a hacer una apelación tiene un problema. Va a decir, oye, ¿cómo me preparo para la apelación? ¿Qué voy a decir? Pues me dijeron que no cualifico. Y ahí obviamente empieza la complejidad de este tipo de apelación. Ayuda denegada con referido a Small Business Administration. Yo he visto también algunas contestaciones de FEMA que dice, se deniega, se refiere a la administración de pequeños negocios. ¿Verdad? O sea, sin más explicación, pero me la denegó y me refirió para que yo haga las gestiones ante Small Business y solicite un préstamo. También he visto el referido a Small Business sin decir que está negando la ayuda.
He visto algunas que dicen, oye, te refiero a Small Business para que tú hagas la gestión de préstamo. Pero no te estoy negando la ayuda. Y usted llama a FEMA, ¿verdad? Y le va a decir que eso no constituye una denegatoria de su solicitud. Pero está refiriendo sin explicación. Usted va a recibirá una llamada telefónica o correo electrónico de seguimiento diciendo, mire, usted ha sido referido a la Administración de Pequeños Negocios. ¿Verdad? Referido. Y otras. Estas son las más comunes que yo he visto y cada una tiene consecuencias legales importantes y complejas en el proceso de apelación que veremos posteriormente. Este es un ejemplo de una carta de FEMA, pues está obviamente el logo de ellos con la información a quién va dirigida y demás, y más o menos para que las personas se familiaricen con el tipo de documento que van a recibir, ya sea por correo regular, si escogieron esa opción cuando radicaron su solicitud, o por correo electrónico. Apelación de la FEMA. Si la persona no está de acuerdo con la decisión tomada por FEMA en relación a su solicitud o con la ayuda que ha recibido, como yo dije que es una aprobación parcial, entonces puede apelar en relación a elegibilidad con la cantidad o el tipo de ayuda, con solicitudes tardías por justa causa, con solicitudes de FEMA de que devuelve el dinero concedido, o entre otras. O sea, no hay forma de saber, ¿verdad? Porque el universo de posibles explicaciones, pues yo no los conozco todos. Lo que he visto, esto es lo más común. Lo importante para nosotros en este momento es que 60 días, a partir de la fecha de la carta denegatoria, para usted radicar la apelación a FEMA. Son 60 días. Y en 90 días se supone que FEMA resuelva. No hay vistas públicas disponibles. FEMA no celebra vistas públicas y su determinación se basa en los documentos provistos por el solicitante. Lo importante, enfatizando aquí, es dos cosas. Aunque veremos posteriormente en el proceso de apelación casos particulares donde la justa causa interrumpe los 60 días. Justa causa puede ser pues, muchas cosas, ¿no? Incapacidad, enfermedad, falta de comunicación telefónica, internet, muchas posibilidades. Y al principio yo estaba viendo y observando que había cierto grado de flexibilidad y entendimiento para interpretar justa causa a la luz de lo que ocurrió en Puerto Rico con María, que fue un huracán devastador y que nadie estaba preparado para ello y tampoco FEMA. Así que yo creo que en la medida que veamos que se va complicando el proceso, esta posible justa causa que interrumpe se va achicando. ¿Ves? Es importante observar eso, ¿verdad? Porque si al principio justa causa es esto y después yo alego justa causa y me dice no, ya eso no es justa causa, podría plantear un problema de debido proceso y podría ser objeto también de la apelación. Y como hemos visto, 60 días a partir de la declaración de desastre para radicar, y son también 60 días para radicar su apelación. Una vez usted recibe la carta, no es la fecha del recibo de la carta, es la fecha que tenga la carta. También sabemos que hay unos retrasos en el correo y situaciones con la conexión a internet, así que las personas tienen que estar pendientes que son 60 días a partir de la fecha que tenga la carta. Derecho de apelación. Aquí yo me formulo varias preguntas. Cuando yo era estudiante, en mi profesor, en aquella ocasión, el licenciado Rubén Berrío Martínez, empezaba la clase con preguntas. ¿Qué pasa en cuanto a su derecho de apelación si usted luego de recibir la advertencia de FEMA no hace gestiones con Small Business Administration para solicitar su préstamo? ¿Qué pasa? Si algo pasa. ¿Constituye el referido una denegatoria a la solicitud de ayuda de FEMA? ¿Cómo se afecta el término de 60 días para apelar de la determinación de FEMA por el referido a Small Business? Y finalmente, si usted llama a FEMA para preguntar frente a un referido sin negarle los beneficios, le van a decir que no constituye una denegatoria. Quiero que vayan observando el esquema, porque vamos al final a concluir, ¿verdad? Y voy anticipando cuál es el menú, ¿verdad? De que el esquema es el problema. ¿Qué pasa si en cuanto a su derecho de apelación no voy a FEMA, no voy a Small Business? Ya es fácil. Va a pasar lo que FEMA interprete en su día, de qué va a pasar. Pero ¿qué está pasando hoy o pasó en Katrina? Está resuelto. Si yo te refiero a Small Business para que tú gestiones un préstamo y usted que hace omiso y no hace nada,
se va a tener una sorpresa que pasaron los 60 días, usted no apeló, y le van a decir, no, usted renunció voluntariamente. Porque parte de mantener viva su solicitud de beneficio ante FEMA, ese cuadro específico, era que continuara con Small Business. Porque si Small Business le da los beneficios, o un tipo de beneficio, pues FEMA no tiene que pagarle. Y como son agencias hermanas, pues son fondos federales, pues se van acomodando mutuamente. Por tanto, la recomendación es sencilla. Si a usted lo refieren a Small Business, usted vaya y usted solicita. Solicita. Ahora, cuidado, pendiente de los 60 días. Esa es mi recomendación. Porque si yo voy a Small Business, como me dijo FEMA, y están cogiendo los 60 días, aunque yo eventualmente podría plantear como justa causa que todavía estoy porque me refirieron, y es válido el planteamiento, pero como yo no quiero problemas, ¿verdad? Y hacer planteamiento innecesario, digo, no, yo voy a apelar ante FEMA en 60 días y voy a decir entre otras cosas, mira, yo solicité, usted no me ha negado, pero usted me refirió, y yo fui como según usted me refirió, por tanto, mire, mantengo mi interés, resuelva mi caso, porque Small Business no me ha resuelto, resuelve usted. Y voy jugando, ¿verdad?, en ambas ligas, simultáneamente, pendiente siempre de mis 60 días. Que aunque pudiera, yo entiendo que es justa causa, pero yo no quiero tener que argumentar que es justa causa. Yo interrumpí mi término de apelación. Eso le contesta las preguntas que yo estoy formulando en esa introducción. ¿Constituye una renuncia voluntaria a su apelación de FEMA dentro del término de 60 días si no solicita prestamo? Ya contesté, pero yo pongo esto aquí porque una de las razones que da FEMA para denegar la solicitud es renuncia voluntaria. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir renuncia voluntaria? Y yo buscaba dónde se definía renuncia voluntaria. Claro, hay muchas formas de renunciar voluntariamente. Yo mando una cartita a FEMA, olvídate, no tengo interés. Pues renuncia voluntariamente, es fácil de entender. Pues si fuera tan fácil, no habría que ponerlo. ¿Verdad que sí? Y entonces yo le di la vuelta al asunto, investigué el proceso y dice, y lo vemos posteriormente, que dice, si no solicita el préstamo seguro referido por FEMA, podría, la palabra es podría, fíjese el ojito las palabras, pues podría estar renunciando a continuar con el proceso de ayuda a FEMA. Esto es para los casos. Pero la palabra clave es podría, porque podría es bien ambiguo y puede ser bien arbitrario, porque podría algunas veces sí, podría otras veces no. ¿Y cuál es el criterio que me va a aplicar a mí del podría? ¿Ves? Y eso es importante. Y si le aprueban el préstamo, usted no está obligado a coger el préstamo. Entonces, ¿para qué me refieren a Small Business? Si me están diciendo que yo no quiero préstamo, no estoy obligado a coger el préstamo, pero me refieren allí. Si no voy, podría entenderse que renuncié voluntariamente a mi apelación, ¿verdad? O a mi solicitud de FEMA. Si no le aprueban el préstamo, podría ser referido de vuelta a FEMA. Podría otra vez. Usted va a Small Business porque lo refirió FEMA, ¿verdad? Y le niega el préstamo. Entonces, ellos podrían devolver el expediente a FEMA. Discrecional. Podría. Si lo refieren no hay ningún problema, porque yo estoy vivo. Si no me refieren, podría estar muerto en términos de mi solicitud, ¿verdad? Allá en FEMA. Y ante la duda, usted saluda y quiere decir, como le dije al principio, con ese complejo escenario de podría, yo mantengo viva mi solicitud de apelación de 60 días, para que no se interprete que renuncié voluntariamente, y mantengo mi gestión ante Small Business porque me refirió FEMA. Y ahí todo el mundo contento. ¿Qué debe hacer si recibe respuesta a su solicitud? Lo siguiente, mire, esto es lo que está pasando. Yo creo que la mayor parte de las personas están recibiendo una negatoria que dice, está la parte de inglés y la parte de español dice lo siguiente: se alienta a los propietarios e inquilinos a presentar su solicitud de préstamo por desastre a Small and Medium Administration, incluso si no están seguros de que necesitarán o querrán un préstamo. En la mayoría de los casos, si el Small Business no le aprueba su solicitud, será remitido nuevamente a FEMA para que lo considere para recibir asistencia adicional. Ese es el vocabulario de muchas de las denegatorias que se están recibiendo actualmente. Ustedes preguntan como abogado a mí, ¿qué quiere decir eso?
¿Cuáles son las consecuencias de eso para mi apelación? Y tengo que decirle, me tengo que sentar, como nos sentamos en otra oficina, el grupo de abogados, a analizar ese parafito. Imagínense ustedes decir, un agricultor de Junta, amigo nuestro, recibe eso, ¿verdad? Que su función es preocuparse por su finca y que no tiene entrenamiento legal ninguno. Dice, ¿qué quiere decir eso? Tiene que buscar un abogado, pues quizá va a servicios legales, como está aquí la compañera, ¿verdad? Servicios legales con mucho gusto y están muy preparados, los puedo orientar. Pero ese es el tipo de denegatoria que vemos que abre las puertas en Puerto Rico, como abrió las puertas después de Katrina. Y vemos un comentario de un juez a planteamiento de tipo constitucional en la Corte Federal, del debido proceso de ley, de los llamados discrímenes, porque si usted tiene unas normas hoy para adjudicar los $500 a los que soliciten, y esas normas usted prueba que una semana después la norma varió y de la otra semana sigue variando y que al día de hoy pues ya no hay no hay $500, usted va observando cómo FEMA va modificando sus normas internas en la aprobación, en este caso específicamente de los $500. Y ya los $500, pero imagínese usted si son otro tipo de ayuda más fundamental, ¿no? En cuanto que $500. Aquí comenzamos a ver cuáles son las razones para que FEMA le deniegue su solicitud. La primera es, como dijo el licenciado, sin explicación con referido al Small Business Administration. También por ingreso sin explicación y con referido al Small Business. Porque tiene la misma dirección, porque el solicitante estaba viviendo en una misma dirección que otra persona ya solicitó. Porque hay inscripción duplicada, porque ya hay una solicitud de archivo en el archivo de ellos. Vimos en el proceso de solicitar que por internet la persona empezaba a solicitar y si ya había llenado una solicitud previa, el sistema le decía que no podía continuar porque ya estaba en archivo. Así que originalmente, o en ocasiones anteriores que no era por internet, pues las personas radicaban por correo, específicamente en Huracán Hugo, en aquel tiempo que la tecnología no estaba tan adelantada como ahora, y si allá recibían 2 solicitudes de la misma persona, la denegaban. Pero hoy día por internet, pues el mismo sistema lo detecta y no le permite continuar. Pero si hay 2, pues le van a denegar. Daños insuficientes es que basado en una inspección de FEMA, se determinó que el desastre no provocó que el hogar del solicitante fuera inhabitable. Y es lo que el licenciado va a mencionar luego, va a explicar en más detalle. Y se puede solicitar en apelación una nueva inspección. Parte un momentito, Emily, pasó un comentario sobre la parte de ingresos. Y esto también es interesante. Yo he visto solicitudes de FEMA que dice se niega por razón de ingresos, no cualifica por razón de sus ingresos. Pero no entra en los méritos, ¿verdad? De ¿por qué? Sabemos que hay una reglamentación en FEMA que dispone más o menos así, que si sus ingresos no se vieron afectados un 25% o más como consecuencia del huracán María, pues usted por razón de ingresos podía ser negada su solicitud. Pero yo tengo que buscar entonces los reglamentos, ver al 25%, y ver si realmente la máquina o el que negó la solicitud hizo la matemática del 25%. Porque si no, me está denegando irrazonablemente a base de ingresos, sin un análisis real, ¿verdad? Y aplicando los propios reglamentos de FEMA de la negatoria por ingreso. Eso abre las puertas, obviamente, a una apelación que en ese tipo de casos específicos va a requerir ayuda. Porque usted tiene que documentar, y veremos posteriormente cómo usted tiene que documentar un tipo de defensa frente a una denegatoria por razón de ingreso. Continuamos aquí con las razones, porque no se pudo verificar la identidad, porque no corresponde el número de seguro social provisto con el nombre de la persona que solicita, porque no pudo hacerse la inspección, ya sea porque se coordinó la inspección y la persona no estaba en la casa en el momento, por lo tanto el inspector no pudo hacerla. Se puede solicitar en apelación una nueva inspección y explicar por qué el inspector no la pudo hacer. No se pudo hacer la cita, ahorita dijimos que se supone que tienen 10 días para comunicarse, sabemos que con esta situación de María estos términos están extendiéndose, se supone que en 10 días luego de ser radicada la solicitud el inspector se comunique para coordinar la visita a la residencia donde ocurrió el daño. Si no se puede hacer la cita,
Y una de las razones también es que con las mismas situaciones de comunicación están llamando y como no hay respuesta del solicitante, también están denegando, pues en la apelación se puede decir cuál fue la razón por la cual no se pudo hacer la cita y explicar, ¿verdad?, para que puedan coordinar una nueva cita y el inspector pueda ir. Porque tiene seguro de inundación, porque el lugar donde vive el solicitante al momento del desastre tiene un seguro y sabemos que no hay duplicidad de beneficios. Si la persona tiene seguro, tiene que solicitar a su seguro primero y si lo que el seguro no cubre, entonces FEMA le podría cubrir. Pero si al momento del desastre tiene un seguro que cubra, FEMA no cubre. Y que el seguro cubre los gastos de subsistencia, porque ahí depende, ¿verdad?, el tipo de seguro que tenga la persona, pero hay algunos seguros que podrían proveer fondos para alquilar un lugar temporero mientras se repara la residencia dañada. Y ese tipo de seguro, cuando lo tiene la persona, FEMA entonces no cubre y deniega. Un comentario sobre eso último. Examinamos un caso específico de un nuevo circuito, no estoy seguro si fue el segundo circuito en Estados Unidos, que fue una revisión de un caso de distrito federal, que hablaba de problemas de vivienda, porque los hechos fueron básicamente que FEMA determinó suspender los beneficios a un grupo de personas que todavía su vivienda no había sido reparada y determinó que ya los beneficios de la vivienda arrendada temporera ya se terminaban. El caso llegó a la Corte Federal y la Corte Federal ordenó que se continuaran con los beneficios del pago porque todavía esas viviendas no estaban habitables y necesitaban ser, ¿verdad?, estas personas un sitio donde vivir y tener un techo donde vivir. Y eso llegó hasta la Corte Federal y el comentario que hace el juez lo veremos más adelante sobre esa determinación. No es residente legal. Sobre esto también ha habido problemas. Pero si el residente no es legal o no es ciudadano o no tiene la residencia legal en Puerto Rico, pero uno de sus miembros, el hijo, la hija, alguien sí es ciudadano, tendría derecho a reclamar el FEMA, porque uno del grupo familiar sí tiene ese derecho, ¿ves? Y cubre a los demás. Y eso está pasando en Puerto Rico. No se ha verificado que es a propietario o arrendatario. También está causando, y anticipamos que iba a causar problemas esto en Puerto Rico, porque usted tiene que probar titularidad sobre la vivienda principal donde usted reclama que usted vive. Y si usted no tiene la escritura, no tiene una forma legal, documental de probar que esa es su propiedad, pues FEMA le va a denegar. Y claro, eso usted puede llevarlo a una apelación. Y ahí sí podría aplicar el derecho de Puerto Rico sobre qué constituye titularidad, cómo se prueba la titularidad, la ocupación, ¿verdad?, posesión, que son derechos que la máquina no contempla ni analiza, pero en términos de apelación sí son varios argumentos que plantea un abogado para probar el derecho de titularidad, que no es meramente una escritura. En Puerto Rico hay otra forma de probar titularidad y la máquina que lo evalúa no lo vio, pero usted lo puede ver en apelación y lo puede plantear en apelación el abogado. No se ha verificado que vivía en su casa. Yo vi un caso de esto ya. Vi un caso de esto donde es una persona, ciudadana dominicana, que a la vez tiene ciudadanía americana, residente legal en Puerto Rico, que el inspector va a su casa y se resuelve que no había evidencia suficiente de que ella vivía allí. Y le negaron porque no pudo probar que esa es su residencia donde ella vivía. Claro, yo en apelación plantearía como mínimo una nueva inspección, una nueva evaluación por el inspector, ¿verdad? Y plantearía al inspector, mire inspector, ¿verdad?, estas son mis pruebas, mis fotos, esta es mi casa, yo vivo aquí. Y le diría, yo no quiero pensar, porque sé que usted no lo está haciendo con esa intención, que esto es una cuestión de discrimen, ¿verdad? Porque usted sabe que si es una cuestión de discrimen, sencillamente usted sabe que tiene un planteamiento constitucional. Pero como yo sé que no es discrimen, y es que usted obviamente no tiene información completa, yo quiero que se revise. Y yo creo que le van a revisar. Una declaración jurada pudiera ser un buen documento, ¿verdad?, para contrarrestar la inferencia de que no vivía allí.
además de todos los documentos y una declaración jurada, mira, esta es mi residencia de tanto tiempo, y someto una declaración jurada como parte de mi prueba en apelación. Yo creo que tendría un buen caso para lograr revertir la determinación inicial de FEMA. De un vecino también. Una declaración jurada. De un vecino, claro que sí. No desea trasladarse del lugar. El solicitante le informó al inspector de FEMA que no se va a mudar de su casa dañada mientras la reparan. Eso es lo que el inspector informó. Y como consecuencia le van a negar. Pero ustedes lo que tienen que hacer en apelación es sencillo. Pedir una nueva inspección, pedir una nueva verificación y una explicación razonable que lleve al inspector que vaya a inspeccionar otra vez, que eso no es así, es una mala interpretación. Realmente, o no entendí lo que me estaban diciendo. Yo sí entiendo que me tengo que mudar mientras me reparen mi casa y estoy dispuesto a mudarme. O sea que aquí no hubo una comunicación adecuada y a eso se debió la denegatoria, pero se puede revertir con eso en apelación. El solicitante renunció voluntariamente. Claro, si usted compareció y dice, mira, renuncio y no tengo interés, ya está claro. El ejemplo que di al principio es que estemos pendientes del referido a Small Business sin negatoria, que no se vaya a interpretar como una renuncia voluntaria. ¿Ve? Y le recomendé que en esa circunstancia protejo mis 60 días de apelación, apelo, aunque tenga pendiente el referido a Small Business y aunque tenga pendiente mi gestión allá, aunque le informo como parte de la apelación. Y recibió los $500, no puede ahora decir que renuncia voluntariamente, sino que se tiene que someter al proceso completamente. Pues si la persona renunció a los $500, No recibió. Lo recibió. Ahora le están evaluando. Sí. Acuérdense de una cosa, los $500 hemos señalado, está dicho públicamente, es un adelanto a una aprobación de unos beneficios. Porque se ha estado hablando que son $500. Pero desde el principio, aunque ha habido versiones contrarias de los propios funcionarios de FEMA, yo he escuchado varias versiones, ¿verdad? Varias versiones yo he escuchado, desde que si se llena correctamente, todos tienen derecho a los $500. Después, si se llena correctamente, ¿qué quiere decir eso? Segundo, esos son para unas ayudas de momentos críticos y la etapa crítica. ¿Cuándo empezó y cuándo acabó la etapa crítica? Pues acabó recientemente, que dijeron que ya no van a haber más los $500. Pero realmente los $500 siempre fue lo mismo. Fue un adelanto de una evaluación positiva a base de su reclamación. Le adelantaban $500. En la discusión pública pues se fue creando una leyenda urbana, yo entiendo, de que para los $500. Yo siempre entendí que era un adelanto a unos derechos que usted ya cualificó cuando solicitó. ¿Qué pasa cuando le aprueban su solicitud de bienes muebles, pero no responde a los daños que usted sufrió realmente? Eso es lo que señalé al principio. Esto ha habido casos en los Estados Unidos, claro, con otros ejemplos más dramáticos que este. Yo puse la nevera y la estufa. En Estados Unidos, pues, otros valores, pero el principio es el mismo. Yo tengo yo llevo evidencia que la nevera me costó $1,800 y que la estufa me costó, no era 200, es un error matemático, me costó cerca de $1,000 y pico, pero da lo mismo. 1.800. $1,800 esto, 1.800, perfecto. Y cuando FEMA me contesta con lugar mi solicitud, ahora me van a pagar por la nevera 200 y 150 por estufa. ¿Es apelable esa determinación? ¿Constituye una evaluación justa y razonable de los daños que yo probé que tuve? Pues FEMA te va a aplicar, y el tribunal lo avaló como correcto, el principio de que es costo original, pero depreciación del bien mueble es lo que FEMA va a dar. Si un bien tiene una vida útil de 10 años y yo llevaba ya 8 años con él, cuando María lo destruyó, yo tengo 2 años nada más de vida útil y le aplico la depreciación y a eso que tengo derecho. Mucha gente, yo pagué $1,800, no, se tiene que olvidar de $1,800. El planteamiento legal podría surgir
si con lo que FEMA finalmente me aprueba yo no puedo comprar una estufa, ninguna en el mercado o ninguna nevera. Entonces hay un planteamiento de que entonces no me ponen una posición a mí, no mejorar como yo estaba, no me ponen una posición como yo estaba. Yo tenía una nevera y tenía una estufa. Ahora, como que me aprobaste, no puedo comprar ni una nevera ni una estufa. Y el principio general de FEMA es ponerme a mí en la posición que yo estaba al momento que María me afectó. Y hay un issue legal interesante para una apelación. Ya el tribunal lo vio en otro contexto después de Katrina y aplicó esa norma. Ahora, aún aplicando esa norma a Puerto Rico con unos bienes muebles de un costo más bajo, hay que ver el valor del mercado. Y si me pone a mí en posición, como yo estaba antes de María, en relación a esos bienes en específico. Es un issue legal que se puede plantear también en apelación, es sumamente interesante. Al momento FEMA, miren, este contexto es importante para nosotros, para que entendamos lo que está pasando y entendamos la apelación. Al momento FEMA ha recibido aproximadamente 1 millón de solicitudes de ayuda. Eso son muchos millones de solicitudes. Y FEMA no estaba preparado para eso. Hace una semana se me dio unos datos a mí que había 6.500 denegatorias en San Juan. No sé cuántas son ahora. Tampoco sé cuánto es el resto de Puerto Rico, pero por lo que yo estoy viendo y lo que he escuchado, hay una cantidad enorme de denegatorias de solicitudes, enorme. Lo que plantea un problema de complejidad para el proceso de apelaciones, tanto para, ¿verdad?, la persona, como para los abogados, como para FEMA. Hay un sistema automatizado de evaluación de solicitudes, que es lo que yo creo que se había diseñado para evaluar, ¿verdad?, en términos de primera instancia, que no tiene la capacidad, a mi juicio, no tiene la capacidad para discriminar, ¿verdad?, entre los méritos de una y otra, y pudiera estar negando algunas solicitudes en forma arbitraria, ¿verdad?, sin base en los reglamentos propios de FEMA. Un ejemplo de la ayuda crítica de $500 que mencioné, que ya sabes que se terminó, pero se empezaron a decir que los 500 eran para alimentos o necesidades críticas. Después se decía que es 5 días sin agua y luz. Después que es un adelanto de la ayuda para los que cualifiquen. Pues mire, como dije ahorita, siempre ha sido lo mismo. Es un adelanto para un derecho que usted solicitó a FEMA, y FEMA en términos preliminares determinó que usted tenía derecho y le adelantó $500. Y ha habido muchas solicitudes de $500 denegadas, y el impacto económico de esto para FEMA ha sido brutal. La pregunta es: ¿apelable? Toda denegatoria que usted reciba es apelable ante FEMA. Toda. Tiene que justificarla, ¿verdad? Justificarla y explicarla. Por ejemplo, usted podría decir: mire, yo solicité mis $500 cuando públicamente todavía no se había terminado este tipo de ayuda crítica. Lo solicité junto con un grupo de vecinos a la misma fecha. Las circunstancias exactamente son iguales entre el grupo de vecinos, no hay diferencia entre una y otra, y a estos se lo dieron y a mí no. Eso plantearía un caso interesante en apelación ante FEMA. Pero esto no es un caso de Corte Federal. Esto no es un caso constitucional, esto es una cuestión discrecional, esto es una cuestión que muere, entiendo yo, a nivel de FEMA. Salvo que se encuentre o se concluya que hay una estructura reglamentaria que ha provocado que un grupo sustancial de puertorriqueños y puertorriqueñas se le haya negado los $500 como consecuencia de la reglamentación y las normas que han sido de aplicación. Si se establece ese vínculo, ¿ves?, entonces pudiera surgir una cuestión de debido proceso de ley, por tanto constitucional, y por tanto sí Corte Federal. ¿Ya acabé con tu vida? Muy bien. Aquí les voy a explicar qué debe contener la apelación. La apelación se hace en forma de carta. La persona debe ponerle la fecha, importante, para tener en cuenta los 60 días que hablamos ahorita. El nombre completo del solicitante, el número de solicitud que le dio el sistema cuando entró la información originalmente, le dio un número de solicitud y también le dio un número de desastre. Ambos números los debe poner en la carta y en todos los anejos
que vaya a incluir con su apelación. Fecha y lugar de nacimiento del solicitante, la dirección del lugar de los daños, la dirección física y la dirección actual del solicitante si no está viviendo en el mismo lugar. Los números de contacto y la razón por la cual piensa que FEMA cometió un error y la debe firmar. Es importante que la carta de apelación debe ser notarizada, firmada ante un notario, o incluir la siguiente declaración antes de la firma. Por la presente, so pena de perjurio, certifico que las declaraciones antedichas son verídicas y correctas. Debe incluir cualquier documento que apoye la apelación. En las cartas de denegatoria, algunas cartas están viniendo con listado de documentos que debe someter. Hay otras que no, así que le aconsejo que someta todos los documentos que puedan sustentar la información que usted está apelando, incluyendo fotos, recibos, etcétera. Guarde copia de todo lo que envía y de la evidencia de que eso fue enviado. Si lo hace por correo certificado, que lo vamos a ver más adelante, guarde la evidencia de que lo depositó en el correo. Si lo envía por fax, pues guarde la evidencia del fax del día que usted lo envió, porque esa es su evidencia de que usted lo envió dentro del término. Aquí está cómo se pueden completar las apelaciones. La primera opción que tienen es electrónicamente. Cuando usted terminó de llenar la solicitud por internet, le salió una opción de que abra una cuenta dentro de la misma página de disasterassistance.gov. Esa cuenta es por donde usted va a monitorear su solicitud y darle seguimiento. No todo el mundo va a abrir esa cuenta porque no todo el mundo tiene acceso a internet luego de haber llenado su solicitud. De momento fue algo que alguien tal vez lo ayudó o tuvo un internet, un servicio parcial y prefirió recibir todas las comunicaciones por correo regular, pero el que lo escogió por correo electrónico le daba la opción de continuar el proceso, y como abrimos tal vez las cuentas en los bancos para darle seguimiento a las solicitudes que se llenan, otro tipo de trámite, esta misma página le da la opción de abrirla, que tiene que poner un username y un password, y por ahí usted le da seguimiento a su solicitud, y ahí le da la opción de usted radicar su apelación. Tiene que subir los documentos, como mismo uno recarga los documentos en cualquier otro tipo de trámite, y darle entonces submit para que la apelación entre allá al sistema de ellos. Puede ir personalmente. Sabemos que en Puerto Rico la situación está, ¿verdad?, poco difícil, pero hay centros de recuperación de desastre donde están recibiendo personas, ¿verdad?, las personas que vayan con los documentos. Debe incluir la copia de la carta que recibió y la carta de apelación y todos los documentos anejos. Puede encontrar un centro de recuperación por desastre en la página de internet de FEMA, fema.gov/disaster-recovery-centers, y ahí le puede dar el listado. Aquí en Puerto Rico están recibiendo solicitudes en el Senado y en la Cámara de Representantes. No tengo conocimiento que estén recibiendo apelaciones porque de momento todavía estamos en los mismos 60 días originales para radicar, y ellos deben estar, me imagino, dándole prioridad a las personas que vayan a radicar por primera vez su solicitud. Ya lo que es apelaciones, como ya hay personas que han recibido la carta de denegatoria y quieren tal vez apelar o están en el proceso de recopilar los documentos para apelar, pues podrían entonces verificar si en algún momento se abrirían algún tipo de centro en Puerto Rico para que se puedan recibir documentos de apelación. Recuerden que como están recibiendo tantas solicitudes, ya van por 1 millón o más, imagínense entonces trabajar con las apelaciones, pues se haría difícil, pero también ellos permiten que sea de forma personalmente. Esta es la línea de ayuda FEMA, que es para encontrar un centro de recuperación, el 1-800-621-3362, o bajando la aplicación de FEMA en los celulares, también podrían hacerlo. Aquí también le da la opción de enviarla por correo. Esa es la dirección de correo, FEMA Individuals and Households Program, National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, Maryland, 20782-7055. Verifiquen su carta denegatoria que sea la misma dirección donde le da la opción de que ahí sea que envíe la apelación, pero en la página, ¿verdad?, de FEMA esa es la dirección que provee, y al 1-800-827-8112, que es el número de fax dirigido a la atención de Individuals and Households Program. Y como les dije, ambos datos los deben verificar, que sea la dirección de correo que le da la carta o la dirección de fax. Recuerde que las cartas de denegatoria le va a decir el proceso de apelación al que tiene derecho y dónde la deben enviar. Pero esos son los datos que aparecen en la página de FEMA.
Para apelaciones, ¿verdad? Las apelaciones en términos generales son bastante sencillas, podríamos decirlo así, pero hay personas que necesitan asistencia para poderlas radicar. Así que está, ¿verdad? Servicios Legales de Puerto Rico, el 1-800-981-5342 y la página de internet www.servicioslegales.org. Y también está Pro Bono Inc. del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el teléfono 787-721-3398. En ambas entidades se deben comunicar para que ellos le hagan una evaluación de acuerdo a su caso para ver si podrían cualificar para recibir representación legal gratuita en su apelación de acuerdo al caso, ¿verdad?, que tenga la persona en particular. Y para apelaciones relacionadas con agricultores se pueden comunicar al teléfono 787-969-2915 de la Sociedad, de Servicios Legales de Puerto Rico. Pueden ser las mismas, las razones por las cuales pueden denegar, son las mismas por las cuales FEMA denegó originalmente. Eso, si le ponen eso es fácil. Hemos visto como que no están, en todos los casos no están poniendo específicamente la razón por la cual niega. Además, les pueden negar la solicitud porque falta el acuerdo de liquidación del seguro de inundación o la carta de denegatoria, o la más común podría ser, radicó la apelación después de los 60 días. Sabemos ya que por razón de hospitalización, enfermedad, invalidez o muerte de un familiar, o cualquier otra que puede ocurrir en Puerto Rico, además de esa, podría haber justa causa que interrumpa el término de apelación. Y no haber ido a Small Business, como según yo le dije, ¿verdad? Cuando fue referido por FEMA. Por tanto, esas son en términos generales las más comunes que pienso yo, pero obviamente hay que esperar que llegue la carta donde diga específicamente la razón por la cual FEMA le denegó los beneficios. Al recibir la carta denegando la apelación, ya estamos al final del camino, usted le negaron la solicitud, usted apeló y al final le negaron la apelación que usted hizo. Usted al final de esa carta de negatura final hay un parafito que es normal que ocurra en términos legales, que le diga su derecho a recurrir, si tuviera alguno, de la determinación final de FEMA, y dónde debe ir y cuáles son los términos que son de aplicación. Como esto es un caso final que es Corte Federal, debe consultar con su abogado o abogada que se ha admitido a la Corte Federal para que evalúe esa denegatoria final y le oriente legalmente sobre sus derechos ante la Corte Federal en vista de su caso específico. En términos generales, yo digo lo siguiente: FEMA tiene una alta discreción para denegar beneficios, y más con lo complejo que ha sido el proceso con el huracán María en Puerto Rico, que no se esperaba FEMA ni nadie, y estamos viendo que el proceso es bien complicado, tanto de solicitud como de apelación. Y antes de eso, los tribunales sí le han reconocido a FEMA una amplia discreción en la adjudicación de estos beneficios. Donde no hay discreción, ni para FEMA ni para ninguna agencia federal o estatal, es cuando choca con el propio estatuto que la crea, o estatutos que le han dicho que usted no puede violar, que son estatutos federales, desde la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? En este caso, y las leyes específicas, especiales que he señalado, que prohíben todo tipo de discrimen. Este proceso complejo, y como yo he explicado algunos ejemplos que vemos en Puerto Rico, pudiera llevar un planteamiento de falta del debido proceso de ley, que es una cuestión constitucional, y eso sí es revisable y eso es visto en la Corte Federal, o un caso de algún tipo de discrimen como lo que yo he señalado, que eso también es revisable en la Corte Federal. Son asuntos serios que pueden ocurrir en el proceso, ¿verdad?, de una solicitud, que todo eso es jurisdicción de Corte Federal, y ahí FEMA ni nadie se puede librar de eso. Pero por otro lado, salvando eso y buscando si su caso o los casos que usted plantea caen en ese, ¿verdad?, en ese grupo de casos complejos, pues obviamente los demás son discrecionales, porque usted no va a esperar a la Corte Federal, y la Corte Federal, si apela, le va a desestimar: miren, no me dieron 500 pesos. Porque obviamente hay que decir, no hay lugar. Estamos claros, ¿verdad? Y porque eso, obviamente, hay una discreción amplia de la agencia de acuerdo a sus recursos disponibles, pues, y los reglamentos que aprueba,
y que puede modificar legalmente, siempre y cuando no sea irracional o caprichosamente, y no tiene consecuencia alguna para derechos de apelación. ¿Ves? Por tanto, sí ha habido casos en los Estados Unidos, y casos en Puerto Rico también, en la Corte Federal de Puerto Rico, que sí ha llegado a Corte Federal porque se ha planteado uno de estos tipos de crímenes, o casos de vivienda, o casos de violación del propio estatuto, en tipo de la reglamentación o normas establecidas en el proceso de FEMA. En Puerto Rico yo estoy viendo que eso se puede dar. Y vimos algunos casos como el referido. No estoy negando su solicitud, lo refiero a small business para que usted solicite. Entonces ese lenguaje podría interpretarse, dice ellos mismos, ¿verdad? Si usted no va allá, podría interpretarse como que ya renuncia a solicitud de FEMA. No es que esto, podría. Y después entonces la agencia acá de ese momento debe decir, si yo podría devolver a FEMA. Y es como que se mueven de lado a lado. No es claro el lenguaje. Y ustedes saben que es un planteamiento de falta de claridad en la norma que afecta unos derechos de un solicitante de fondos federales, pudiera plantear una cuestión constitucional que sí podría ser objeto de apelación a la Corte Federal. Esto es un comentario final que yo me gustó mucho cuando lo leí. Juez ordena a FEMA reanudar pagos de vivienda por Katrina el 28 de noviembre de 2006. Eso no es nada común, sino porque lo que dice. Se ordenó al gobierno del presidente John Bush reanudar inmediatamente los pagos de vivienda a miles de personas damnificadas por el huracán Katrina. Miles de personas. No fue una persona que apeló. Es que se vio que de momento aplicaron una norma que afectó en cuanto a vivienda temporera a miles de personas. Eso fue la Corte Federal. El fallo del juez federal Richard J. León criticó agudamente a la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, por sus siglas en inglés, por recortar ilegalmente los fondos de vivienda y someter a las víctimas de la tormenta a un complicado proceso de solicitud. Subrayado mío. Someter a las víctimas a un complicado proceso de solicitud. Y si el juez de León lo dijo ahí, yo creo que en Puerto Rico estamos siendo sometidos a un complicado proceso de revisión y de solicitud, lo cual, según ese caso, pudiera abrir las puertas, como se dije al principio, a un caso de Corte Federal. De Corte Federal. Finalmente el juez determina que el gobierno debe seguir haciendo los pagos de vivienda hasta que la FEMA explique los detalles y permita que las víctimas apelen. Es desafortunado, si no increíble, que FEMA y sus abogados no pudieran crear un sistema de aviso para evitar a estos atribulados desplazados el problema de enfrentar un juicio federal para hacer valer sus derechos constitucionales. Y como empecé la charla diciendo, cuidado, vamos a estar pendientes de derechos constitucionales federales, vamos a estar pendientes de aquellas leyes que son de aplicación que señalé, que pudieran, ¿verdad?, ser de aplicación en apelación, pero más preocupados no con la apelación, como dije al principio, preocupados porque abre la puerta a un caso en la Corte Federal. Y mayormente a casos que afectan a grandes grupos de personas y afectan derechos a muchos grupos de personas en cuanto a la complejidad del proceso. Por ejemplo, si su resultado en Puerto Rico se niegan, no estoy especulando, no sé, estoy creando, ¿verdad? Ser creativo, estoy inventando. Si surgiera evidencia de que el 35-40% de las solicitudes fueron denegatorias en Puerto Rico, por la misma razón, porque no cualifica por ingreso, o porque fue referido a Small Business y no hizo nada, no fue allá, pudiera ser, constituiría ese complejo proceso de apelación y solicitud base suficiente a base del caso de juez de León para ir a la Corte Federal. Yo entiendo que sí, porque si aquel era complejo, este es más complejo todavía, si la consecuencia es esa. Por tanto, que los abogados y abogadas de servicios legales que están aquí y de pro bono y los que están en las clínicas de asistencia legal de la Universidad de Derecho tienen que estar pendientes del proceso, las consecuencias, las estadísticas, a ver si se configura lo que pasó en Katrina con las miles de personas que FEMA le suspendió el derecho a vivienda. Y el juez dijo, esto es demasiado complejo, esto no lo entiende a nadie. De hecho, es una frase, no sé si tú la tienes ahí, la frase que usó el juez. ¿No la pusiste? No la puse. Una frase que no se puede decir en público. Más así, pero la puse entre comillas.
pero en puertorriqueño quería decir otra cosa. Pero un juez bien fogonado. Usted puede imaginar. Y esa es la presentación de apelación. Oriéntese con su abogado, servicio legal de pro bono, la Escuela de Derecho, la Universidad de Puerto Rico, Interamericana Católica, o los abogados en la práctica privada, que como nosotros en la oficina, después de María, que estamos trabajando, somos parte de servicios legales. Estamos en la práctica privada, pues somos parte de servicios legales como miembros de la Comisión de Agricultores del Colegio de Abogados, dedicados a los agricultores, y vamos a otro foro donde nos soliciten. Así que muchas gracias por su atención.